Muy buenas tardes, es para mí un gusto darles la bienvenida a este primer encuentro de un seminario doble sobre la nueva Constitución en Chile y la internacionalización de sus regiones, donde vamos a estar hablando un poco de sus desafíos, sus oportunidades y cómo la experiencia internacional puede ayudarnos al respecto. Mi nombre es Mariano Álvarez, soy el director ejecutivo de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, y junto con Paulina Astroza de la Universidad de Concepción y Cristian Obando del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, estamos organizando este evento con el patrocinio de paradiplomacia.org, el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Vamos a tener, como les comentaba, dos encuentros. El primero es el día de hoy, que va a partir ahora en breves momentos, donde vamos a poder escuchar a Paulina Astroza, a Egon Montesinos y a Vanessa Monterrosa. Y después vamos a tener un segundo encuentro que es el día jueves, pero a las 18 horas, el día jueves a las 18 horas, donde va a hablarnos Paulina Castillo, Cristian Obando y quien les habla ahora. Sin más, dándoles nuevamente la bienvenida y solicitándoles que cualquier pregunta que quieran hacerle a los panelistas lo hagan a través de nuestras redes sociales. Este video está siendo transmitido por el YouTube del Programa de Estudios Europeos, el YouTube de la red de Repit y el Facebook del Programa de Estudios Europeos. Cualquier pregunta que hagan ahí va a ser recogida para ser transmitida a los panelistas. Les pedimos que en lo posible hagan la pregunta, pero dirigiéndola a la persona de la cual esperarían ustedes la respuesta. Sin más, entonces, le entrego la palabra a Cristian Obando, que va a ser quien modere esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, les reitero lo de las preguntas, pueden hacerlas en cualquier momento, no tienen que esperar el final, sino que en cualquier momento y siempre dirigida a la persona una persona en particular de los tres expositores, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar inicio a este panel. Tenemos el privilegio de contar con tres excelentes expositores con una destacada trayectoria en el área. En primer lugar, tenemos a Vanessa Monterrosa, quien es doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia y máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es especialista en planificación y gestión de intervenciones de cooperación para el desarrollo y además tiene una destacada experiencia laboral en el sector público e internacional en el ámbito del derecho constitucional, legislativo e internacional público. Actualmente se desempeña como asesora legislativa de la Cámara de Representantes de Colombia. También tenemos el privilegio de contar con el profesor Egon Montesinos, quien es magíster en Ciencias Sociales, doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política, director del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y director del Centro de Estudios Regionales, ambos de la Universidad Austral. El profesor Montesinos ha sido investigador responsable y co-investigador en proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional y tiene bastantes publicaciones científicas en materia de participación ciudadana, democracia y descentralización. Y este año 2020 publicó el libro Centralismo, Descentralización en Chile, Pasado, Presente y Propuestas de Futuro, editado por RIL, ¿no? Y finalmente contamos con la profesora Paulina Astroza, abogada de la Universidad de Concepción, diplomada en Relaciones Internacionales y Política Comparada, máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Católica de Lovaina. Además, es profesora de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Integración Europea de la Universidad de Concepción. También tiene bastantes publicaciones en el área, para diplomacia, integración europea y América Latina. Y actualmente es directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, responsable de varios proyectos Jean Monnet, financiada por la Comisión Europea. Y es profesora asociada del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Bueno, sin más, vamos a comenzar con estas preguntas muy generales para ir orientando el debate. Lo vamos a hacer en el siguiente orden. Primero partimos con el profesor Montesinos, ¿no?
quien abordará la temática desde la experiencia práctica de la internacionalización regional, ¿no? Entonces, profesor Egon, dada tu amplia experiencia en investigación y sobre todo práctica como autoridad regional en materia de descentralización y centralismo chileno, ¿cómo valora las posibilidades de la gestión internacional de las regiones en las últimas décadas? ¿Cómo ve este panorama que nos parece un poco incierto, donde se habla mucho gobernador regional, delegado presidencial, las regiones, la autoridad central, las capacidades, las posibilidades? ¿Cómo ves este panorama? Bueno, primero quiero agradecer a la invitación a Paulina Estroza, a quien admiro cada día más. Paulina, un abrazo fuerte por arriesgarte a invitarme. En realidad, es Mariano, a Mariano, a quien nos hemos intensificado nuestras relaciones ahora por internet. Hemos estado en algunas actividades. Muchísimas gracias a ambos por este riesgo que es invitar más cuando estoy con un humor horrible. Después de que el sur me ha dejado botado en clase y espero que no me deje botado hablando solo ahora. Porque uno queda hablando solo en la casa, no sabe quién le habla, si te están escuchando, se para todo y uno no sabe quién está. Entonces, bueno, ya me desahogué. Cristian, muchas gracias. Vanessa, igual un gusto por estar acá con ustedes. Mira, bueno, yo de este tema sé lo que pude vivir como intendente regional. Por lo tanto, creo que hay una buena fuente para poder expresar las ideas que quiero expresar. Mira, lo primero que quiero decir es que efectivamente hay funciones, entre otras la cooperación internacional o para diplomacia entre regiones. Me corrige, Paulina, si hablo cosas que están fuera de esto, pero sí lo entiendo. La cooperación internacional entre regiones, que junto, por ejemplo, al tema de las emergencias, junto al tema de la coordinación de servicios públicos desconcentrados y descentralizados, va a formar parte del staff de funciones y competencias que van a entrar en una zona gris entre delegado y gobernador regional. Primero, como intendente, me tocó participar en las relaciones binacionales y nunca pude juntarme con el gobernador de al lado, porque nunca nos pescó, porque teníamos un pecado original los intendentes. No somos autoridades electas. No le damos garantía de estabilidad, de poder impulsar una política subnacional. Entonces un gobernador regional, o sea, un gobernador provincial de al lado de Argentina iba cuando iba un ministro, o cuando iba alguien de peso, cuando iba, no sé, un senador, alguien que le aseguraba que si iba a hablar en la cena, llegando a Chile no lo iban a echar. Y de hecho así lo expresaban, porque los intendentes, ellos sabían y saben perfectamente qué son los intendentes, padecen de este pecado original que es la inestabilidad. Bueno, eso se va a corregir, afortunadamente. Por lo tanto, el gobernador regional de acá va a poder mantener un diálogo mucho más fluido, permanente, con el gobernador provincial de allá, de Argentina, o de cualquier otro lugar, en realidad. Estoy hablando de Argentina, que es lo que me tocó ver. Segundo, la política nacional implementada a nivel regional de cooperación. Ahí, claro, hoy día la ley de gobiernos regionales le deja esa función a el artículo 16, creo que la letra K, si mal no recuerdo, le deja esa función al gobernador regional. Pero el delegado presidencial regional, por ejemplo, tiene la función asignada por la ley de los pasos fronterizos, que es muchas veces los temas que le interesan a empresarios de Argentina y de Chile, que se pavimenten, que se hagan, por ejemplo, aduanas integradas, que se pavimenten los caminos. Entonces, ahí vamos a tener un choque donde uno le va a ofrecer estabilidad y política en el sentido más amplio de la palabra. O sea, sentémonos a conversar, hagamos política binacional, pero subnacional. Por tanto, uno le va a ofrecer eso a un gobernador de al lado, y el otro le puede ofrecer implementar una política pública de carácter más estratégico, definida por ambos países, pero que en mi concepto, esta situación es una de las grandes fallas y falencias que tiene la reforma a la descentralización. Yo todavía no entiendo
por qué el delegado presidencial regional queda con atribuciones estratégicas a nivel subnacional. Para mí, un delegado presidencial regional debiera quedar únicamente con la función de coordinación y fiscalización de las policías. Es decir, claro, queda a cargo de la PDI en la región, queda a cargo de los carabineros en la región, del ejército, que le pasen revista al delegado en los desfiles, que le den el cacho chicha a los clubes de guaso para el desfile, pero no que quede a cargo de las relaciones de la región de los ríos con Río Negro o la Neuquén en Argentina. Esas son relaciones estratégicas pero subnacionales. Claro que tienen que estar en el marco de una visión país, es decir, el país le interesa Argentina en tales áreas, pero la región de los ríos le debe interesar algo en particular que defina con Neuquén, en el marco de reglas del juego que están definidas por el país. Todavía estoy al aire, ¿cierto? De pronto no se mueven y siento que ya me entra el pánico, ¿no? ¿Estamos? Ah, genial, se rieron, así es que quiere decir que están escuchando. Muy bien. Entonces, eso yo creo que es un gran avance, es decir, la legitimidad política del interlocutor. Y creo que es muy relevante. Chile ahí da un tremendo paso. Pero queda esta confusión de qué vamos a ver. Cuando va a ir el gobernador de Los Ríos a hablar con el gobernador de Neuquén para que pavimente el camino que falta entre San Martín y el paso Guaum. También voy a tener que ir con el delegado, por ejemplo, dice un gobernador. Porque me imagino que la política le interesará a uno de los dos, o a Chile le interesan las aduanas integradas. Yo no sé si en las aduanas integradas en el norte estarán así, pero acá, por ejemplo, tuvimos que implementar esa política, que era que en un solo lugar esté como Chile y Argentina, así fusionado, y que se facilite el paso a los turistas, o a las personas que quieran pasar. Entonces, en mi concepto, creo que ahí el delegado no tiene que hacer, entre otras cosas, tampoco el delegado tiene que hacer en coordinar seremis, y las relaciones internacionales, la cooperación internacional a nivel subnacional va a resolver a lo menos un problema, pero no va a resolver el problema de la intromisión de un ente que en mi concepto, y esta ya es una opinión absolutamente personal, no tiene nada que hacer en materia de relaciones estratégicas con Argentina o con Bolivia o con quien sea. Yo no sé si respondo ahí a Cristian. Sí. Bueno, esa intromisión del delegado presidencial da la impresión que es un tema no resuelto, que todavía sobre la marcha se va a ver cómo funcionan estas nuevas atribuciones en materia internacional de los gobiernos regionales, cómo va a ser ese diálogo entre la autoridad electa y la autoridad designada, ¿no? O sea, ahí estamos, quizás dentro de tus trabajos, ahora de estas zonas grises, donde no hay claridad respecto a los principios operativos que definen en general las políticas públicas en Chile, las políticas descentralizadas en estas relaciones entre distintas autoridades, distintas escalas, ¿no? O sea, esa inquietud queda, ¿no? ¿A qué se debe persistir en esta idea, ¿no? Lo que pasa es que Chile en materia de descentralización es muy conservador, ¿no? Y aquí es conservador tanto los líderes de centro izquierda como los de derecha, o sea, transversal. Es muy transversal esto de que no, mira, hay que tener cuidado, no, mira, es que a nivel regional o municipal pueden haber casos de corrupción, cuando la mayor cantidad de casos de corrupción han estado radicados en Santiago y en instituciones altamente centralizadas. Díganme que Carabineros es muy descentralizado, o el Ejército es muy descentralizado, si hasta son deliberantes ahora, pues entonces, ¿cómo me van a decir que los casos de corrupción van a estar en municipios o en gobiernos regionales? Los grandes casos de corrupción en Chile están en instituciones nacionales y centralizadas, pero está este temor en la élite política, que es un temor muy portaliano, de que si tú descentralizas competencias y recursos, se lo van a robar todo en regiones. Y ese es un temor infundado, ese es un temor de la élite que se fomenta en los colegios, se fomenta en los partidos políticos, se fomenta en la élite santiaguina, que en definitiva desconfía de otras élites. Entonces, ahí tienes un punto.
un factor de que, ¿por qué tener esta zona? Y lo otro es la falta de convicción. Sí, aquí se me va a salir mi corazón más fuera de la academia, pero el 2013, cuando la presidenta se transforma en presidenta, los parlamentarios que andaban detrás de ella buscando votos el año 2013, candidatos que se transformaron después en parlamentarios, la dejaron sola en esta materia y en muchas otras, porque obtuvieron, como buen actor right choice, como buen actor racional, obtuvieron el premio y luego se dedicaron a administrar el premio, pero no a cumplir la promesa de la presidenta, que era democratizar la elección de la principal autoridad regional, o sea, intendente. Y siempre estuvo claro, a mí me tocó estar en la comisión con el Teo Valenzuela, que la función de quedar a cargo los carabineros, por la experiencia latinoamericana comparada, no era conveniente que queden a cargo de una autoridad electa, pero era lo único. Las relaciones internacionales, la coordinación de servicios desconcentrados, etcétera, etcétera, quedaban a un gobernador regional. Entonces, esta tradición de desconfiar del centro como que va a ser pura estupidez, desconfiar de las regiones, y lo otro, esta falta de convicción de la élite política actual. Yo creo que hoy día hay más escenario, porque, y aquí con esto cierro esta parte de la pregunta, creo que el delegado presidencial regional, en el mejor de los casos, tiene una vida muy corta en la nueva constitución, en el mejor de los casos. O sea, yo creo que si queda, eso ya sería un premio, que quede el delegado presidencial regional en la nueva constitución. Si queda, va a quedar reducido a esta función. Va a quedar reducido a la función de fiscaliza a las policías, seguridad interior. Y con suerte, capaz que te lo dejen a cargo de administrar las aduanas. Perfecto. Capaz. Ese es todo augurio. Sí, pero esto de andar sentándose en una mesa binacional con el gobernador de Neuquén, por favor, si para eso está la autoridad electa. O sea, no, vaya, que sea un burócrata, pero un burócrata de verdad, no como hoy día que son burócratas con poder político. Sí, muy bien. Paulina, dada tu amplia experiencia en investigación en temas de gestión internacional de las regiones, tú siempre dices que la práctica se impone y el marco institucional, las reformas van detrás. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo ves lo que pueda pasar en materia de gestión internacional? ¿Cómo ves el marco jurídico, el marco regulatorio, las normas, las instituciones, los procedimientos? ¿Cómo se ve el panorama de aquí a esta constituyente y a esta elección de gobernador regional? Buenas tardes, agradezco la posibilidad, la idea que tuvimos con Mariano y con Cristian de organizar estos dos eventos para conversar de este tema que nos es común. Agradezco a Vanessa también que participe y al gran máster Don Ego Montesinos, que se vio perfecto, Don Ego, así que ya deje tranquilito ahí a Telsur, porque por lo menos hasta el momento Telsur se está portando bien. Te escuchamos perfecto y te vimos perfecto. A ver, en este punto yo creo que llegó el momento, porque si no es este, no va a haber otro, por lo menos quizás en cuánto tiempo, en que a través de nuestro ordenamiento constitucional, que es la máxima norma que regula al Estado chileno, logremos de una vez por todas, en primer lugar, la descentralización del poder político. Porque una constitución lo que hace en definitiva, ¿cuál es su función? Es regular el poder. No es otra cosa lo que hace la constitución, es regular el poder. Y es regular este poder, además, en distintas dimensiones. Por un lado, lo regulará entre instituciones, ejecutivo, legislativo, fundamentalmente, donde nos va a dar qué tipo de gobierno vamos a tener. También está regulado o regula el poder en el sentido de, bueno, ¿cuál va a ser la distribución de este poder político a nivel territorial? En el cual nosotros estamos muy al debe, como le decía Egon, ha sido muy lento, ha sido muy tibio los avances en la descentralización, más aún pensando en un estado el cual tenemos más de 4.000 kilómetros y en que las diferencias entre Arica, entre Santiago, entre Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Osorno, Chiloé, Punta Arenas, son muy distintas.
y habiendo realidades distintas, la toma de decisión en muchas materias debería estar justamente en los órganos regionales, en los órganos locales. Creo que la pandemia en esto nos ha dejado una gran lección sobre el tema. Entonces, lo que hemos tenido hasta el momento, efectivamente, y esa es una de las conclusiones de mi tesis de doctorado, que en el tema de la paradiplomacia o diplomacia subestatal o internacionalización de las regiones, como siempre digo que es más sexy hablar de internacionalización de las regiones, porque si decimos paradiplomacia se quedan dormidos. Entonces, bueno, hablemos de internacionalización de las regiones o de los entes locales, las municipalidades. Bueno, lo que ha ocurrido en la práctica es que nosotros somos un Estado hasta el día de hoy unitario, por lo tanto tenemos un centro de impulsión política, que es el orden central, con un parlamento, con un poder judicial, con un gobierno, con un ejecutivo que se aplica a todo el territorio del Estado, con una intención, porque hay una declaración en la Constitución que la cual el Estado debe propender a la descentralización y a la desconcentración, avanzando en la regionalización, tanto territorial como funcionalmente, pero que sabemos en la práctica que lo que tenemos es una desconcentración y una descentralización de tipo administrativo, no de poder político. El poder político sigue fuertemente centralizado en el órgano central. Pero en nuestro tema, tal como tú decías, la práctica se ha impuesto a la norma, porque nosotros no hemos tenido ninguna norma constitucional, ninguna norma legal que claramente haya autorizado a los gobiernos regionales y a las municipalidades chilenas a celebrar acuerdos internacionales. Esto que hoy día conocemos como convenios o acuerdos interinstitucionales. No ha habido norma legal. Algunos me dirán, hoy en la ley de base de la administración del Estado, en la letra X dice que acción internacional, cooperación internacional. O en la ley de municipalidades dice otra norma. Sí, acción internacional. Se puede inferir algo. Se puede inferir, pero como aquí me pongo primero el sombrero de leguleya, en el derecho internacional, o sea, en el derecho público, solo se puede hacer aquello que la ley expresamente autoriza. Y expresamente nunca ha habido una autorización para que se celebren acuerdos internacionales a nivel regional o local. Y sin embargo, hasta el año 2014, yo que me dediqué a hacer el estudio de los gobiernos regionales, no entré a las municipalidades, hasta el 2014 yo me encontré con más de 100 acuerdos interinstitucionales celebrados por regiones chilenas. Más de 100. Y resulta que esos 100 acuerdos habían de distinto tipo, con distintos socios. Uno de mis hallazgos fue que yo pensé que la mayor cantidad de acuerdos los íbamos a encontrar con las provincias argentinas. Porque uno de los factores que la ciencia política explica por qué un ente subestatal se relaciona con otro ente subestatal es por razones geográficas, porque se comparte la frontera y hay intereses comunes, ya sea, como decía Egon, de pasos transfronterizos, de intercambio, en el tema de salud, el tema de educación. Hay una serie de temas prácticos que hace que normalmente uno celebre acuerdos. Pero, sin embargo, me encontré con que la mayor cantidad de acuerdos interinstitucionales, en el caso de Chile, a nivel de gobiernos regionales, son con provincias chinas. No son con provincias argentinas. Entonces, eso ya me hizo abordar el tema de por qué con China, dónde estuvo la intención, pero eso no lo vamos a explicar ahora. Además, Chile vivió otro tema interesante, que sin norma constitucional, que sin norma expresa legal, en la práctica, aparte de celebrar acuerdos interinstitucionales, que el nombre se lo copiamos a la legislación mexicana, a todo esto, no fue una invención nuestra, además fuimos institucionalizando este proceso. Fuimos creando instituciones. Creamos instituciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como la Dirección de Coordinación Regional, la DICORE. Creamos también instituciones en el Ministerio del Interior, como la Unidad de Relaciones Internacionales, que funcionó hasta el año 2010, donde además nos encontramos con la figura de los encargados de las llamadas URAI, las Unidades de Asuntos de Relaciones Internacionales en los gobiernos regionales, donde además nos encontrábamos con el rol que por otra parte cumplía la DIFROL,
donde también Cernatur podía estar involucrado, donde también encontrábamos a la AXI, donde nos íbamos encontrando con una serie de instituciones que se fueron creando. Es decir, Chile vive un proceso que se produce una institucionalización sin haber norma legal, se celebran acuerdos sin haber norma legal ni constitucional habilitante, pero sin embargo la práctica se impuso. ¿Por qué? Porque Chile es un país abierto, porque Chile es un país en el cual no hemos basado nuestro modelo de desarrollo en una economía abierta, lo que hemos llamado el regionalismo abierto. Entonces, pero, sí. Dime, Cristian. No, perdona, Paulina, pero se impone la práctica de manera irregular. Quiero decir, Exacto. En algunas regiones, eso hemos visto, ¿no? En algunas regiones hay un departamento de cooperación, en algunas es una persona, el URAI, en algunas dura un año, en algunas es una persona que trabaja directamente con el intendente. Entonces, esas figuras poco claras, irregulares en el tiempo, irregulares en su funcionamiento, ¿cómo operan o qué se espera de eso? ¿Dónde viene el cambio? Efectivamente, nuestra paradiplomacia, y esa es parte de las conclusiones de mi tesis de doctorado, en primer lugar es lo que nosotros tenemos en Chile es, podríamos decir, una paradiplomacia emergente, en nacimiento, todavía es débil, no es que los gobiernos regionales celebren grandes acuerdos con un gran impacto. No, no es el caso de otros países del mundo. Está en gestación, ese es el calificativo que utilicé en mi tesis, que está en gestación. En segundo lugar, es una paradiplomacia heterogénea. Heterogénea en el más amplio sentido de la palabra. Heterogénea en lo que son los resultados en cada una de las regiones, tal como tú lo señalas, donde, por ejemplo, los encargados, los URAI, son muy distintos en cada una de las regiones, distinto perfil, distintos resultados. También es heterogéneo en cuanto a los socios con quienes nos hemos involucrado. Hay ciertas regiones que se han involucrado más con Europa que con China, o con Argentina que con otros lugares del mundo. Es heterogénea en cuanto al seguimiento. Aquí tenemos un gran tema. Hay muy poco seguimiento de los acuerdos que se celebran. Muchos de ellos terminan en letra muerta. Entonces, efectivamente, nuestra paradiplomacia está en gestación, es heterogénea en distintos puntos de vista, pero hoy día, por la Ley de Modernización de Cancillería, la Ley 20.080, a partir del año 2019, recién reconoce a los entes del Estado la capacidad de celebrar acuerdos, convenios interinstitucionales. Lo dice expresamente la nueva ley que está en vigencia. Es decir, esta ley vino ex post a reconocer una situación que ya llevaba 25 años. El primer acuerdo que yo encontré es del año 1994 entre la región metropolitana de Santiago y Île-de-France en Francia. Es decir, entre instituciones chilenas y extranjeras. ¿Eso quiere decir esto? Ya. Estamos hablando de acuerdos que se celebraron entre gobiernos regionales y socios en el exterior. Socios que también son heterogéneos. Algunas veces fueron provincias, regiones, cantones, estados federados, dependiendo la nomenclatura, unidades subestatales le llamamos en la academia, o a veces con Estado. Yo me encontré con un acuerdo que nunca lo tuve en papel, eso es otra mala práctica que tenemos en Chile, que también fue algo que observé en mi investigación, que los acuerdos se perdieron, no están, los URAI no los tienen, los gobiernos regionales se perdieron de un gobierno a otro en algunos casos, y hay uno que se celebró con el Estado de México, no con un ente subestatal, cuando normalmente son entre ente subestatal con ente subestatal. Entonces, ahora llegó el momento que en nuestra Constitución elevemos a rango constitucional lo que ya está reconocido en ámbito legal, que los entes subestatales tengan capacidad de celebrar acuerdos interinstitucionales con las limitaciones propias de estos tipos de acuerdos. Tenemos ejemplo en la legislación mexicana, tenemos ejemplo en la legislación argentina, tenemos
muchos ejemplos, y si nos vamos a Europa y a otros países tenemos más ejemplos, pero llegó el momento. Pero esto está dentro de lo que decía Egon, dentro del proceso de descentralización. Esto es solo una dimensión de la descentralización. No es un objetivo per se, es un objetivo dentro de la descentralización y con un objetivo súper específico, el desarrollo equitativo territorial. No perder de vista eso. Y con eso termino. Muchas gracias, Paulina. Vanessa, bueno, tú queremos que nos cuente la experiencia colombiana, ¿no? Que al parecer resolvió estos problemas constitucionales y legislativos en el ámbito de la descentralización y la gestión internacional de las regiones. Entonces, cuéntanos un poco el panorama colombiano. Cristian, muy buenas tardes. Agradecer en primer lugar la invitación a la profesora Paulina Astroza, al profesor Egan Montesinos, al profesor Mariano Álvarez. Es un placer compartir y poder dialogar sobre estos temas de tanta importancia y pues reconocer también la importancia de este intercambio de opiniones que puedan ayudarnos a construir desde los textos constitucionales una mejor estructura que permita el desarrollo de las regiones, como señalaba hace un momento la profesora Paulina. Entonces, teniendo en cuenta la pregunta formulada, voy a iniciar con una contextualización del ordenamiento constitucional colombiano que permite luego entender cuáles han sido los avances y dificultades en materia de internacionalización de las entidades territoriales en Colombia. Nuestra Constitución Política de 1991 estableció en su artículo primero que Colombia es un Estado organizado en forma de república unitaria con autonomía de las entidades territoriales. Esta fórmula constitucional determinó la forma de organización del Estado colombiano, que se ha traducido a su vez en la fórmula de la centralización política y la descentralización administrativa. Esto es un sistema mixto o ecléctico porque, si bien es cierto, no consagra un centralismo absoluto, solo reconoce una descentralización en materia administrativa, lo cual limita indudablemente las competencias que pueden cumplir las entidades territoriales, en nuestro caso principalmente las gobernaciones y las alcaldías, la gobernación a nivel departamental y las alcaldías a nivel municipal. A partir de esta fórmula que se consagró en nuestro artículo primero y que además es un principio fundante del Estado de acuerdo a la Corte Constitucional Colombiana, hay podríamos decir, un reparto de competencias o el establecimiento de una organización a partir de los mismos postulados establecidos en la Constitución. Y a partir de ahí, todas las funciones estatales se van a desarrollar de acuerdo a esta lógica, es decir, centralización política y descentralización administrativa, lo que por supuesto va a incluir el cumplimiento de funciones en el ámbito internacional, que es el que a nosotros nos interesa. Además de ese artículo primero de la Constitución, a lo largo del texto constitucional hay un par de artículos que pueden ayudarnos a nosotros también a determinar todo el marco constitucional en materia de organización del Estado. El artículo 189, por ejemplo, establece las funciones del presidente de la República y lo cataloga como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Y dentro de esas funciones, sobre todo como jefe de Estado, se le encomienda dirigir las relaciones internacionales, el nombramiento de diplomáticos y cónsules, la posibilidad de recibir agentes y celebrar con otros estados y organizaciones internacionales tratados que posteriormente deberán ser aprobados por el Congreso de la República de Colombia para que tengan plena vigencia en nuestro ordenamiento. A su vez, en un capítulo que se destina de manera específica para las relaciones internacionales en la Constitución, en todos los artículos constitucionales se hace alusión al Estado, que nosotros lo entendemos como Estado central, y al presidente de la República. Es decir, que si se realiza un análisis de contexto, se puede decir que nuestra Constitución, a pesar de esa fórmula de centralización política, de centralización administrativa, o no a pesar, sino en razón a esa fórmula, más bien,
Las funciones internacionales están en cabeza principalmente del gobierno central, en cabeza del presidente de la República. Sin embargo, cuando en la Constitución se incluyen las competencias de las entidades territoriales, se señala que éstas gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. Esta gestión de sus intereses, que es una fórmula semánticamente abierta, es lo que ha permitido, lo que ha sustentado a nivel constitucional la posibilidad de realizar actividades de internacionalización por parte de las entidades territoriales. A nivel legislativo, a su vez, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, una ley de 2011, establece una serie de principios a partir de los cuales se debe desarrollar toda la actividad de las entidades territoriales. Uno de estos principios es la complementariedad. Y en el desarrollo de este principio se dice de manera expresa que las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos como la suscripción de convenios. Entonces, a partir de estas dos disposiciones, la que les señalé del artículo constitucional que señala que tienen de autonomía para la gestión de sus intereses, y este artículo que habla de la complementariedad ya a nivel legal, se puede configurar el fundamento constitucional y legal a nivel orgánico de las competencias en materia internacional de las entidades territoriales. Entonces, con esto cierro esta primera parte que es más de contexto para ahora sí centrarme en cuáles han sido los avances y dificultades a partir de esa estructura constitucional y a partir de su desarrollo legal para la internacionalización de nuestras entidades territoriales. Entonces, para ello, partiré de que el concepto de internacionalización incluye una serie de actividades o funciones en el ámbito del desarrollo de las funciones estatales, en los cuales se puede hablar de una especie de gradualidad en el cumplimiento de las funciones. La máxima expresión de la internacionalización, por supuesto, son las funciones que en nuestra Constitución se asignan al presidente de la República, entre las que se incluyen la suscripción de tratados internacionales. Pero a partir de esa función hay otra serie de funciones que también se incluyen dentro del ámbito internacional. Pueden ser la suscripción de acuerdos, participación en redes, la promoción turística de las ciudades, la pertenencia a determinadas organizaciones o la suscripción de convenios de cooperación. Es decir, que la internacionalización puede tener diferentes grados. Y esos grados y la posibilidad de ejercer esas diferentes formas en que se manifiesta la internacionalización, en todo caso, va a depender de las funciones que se le han asignado constitucionalmente al orden central y a las entidades territoriales. Así, el grado máximo de internacionalización solamente va a poder ser ejercido por el presidente de la República, porque así lo determinó la Constitución. Pero esas otras actividades que también son de internacionalización en virtud de estos artículos, el constitucional y el legal que les cité previamente, pueden ser ejercidas por estas otras entidades territoriales. ¿Cuáles han sido los avances que nosotros hemos podido evidenciar? El primer avance es la creación de oficinas especializadas en las entidades descentralizadas. Y aquí cito a la profesora Denise Grandas, quien es experta en este tema y quien ha centrado sus estudios en la cooperación descentralizada, y el nombre acá en Colombia pues tiene la lógica de nuestra fórmula constitucional de centralización política, descentralización administrativa. Por eso hablamos de una cooperación descentralizada. Entonces, esa cooperación descentralizada y uno de los avances que ha tenido en Colombia es la creación de oficinas en las entidades descentralizadas, en las alcaldías, pero esto es un punto y luego lo vamos a ver en las dificultades, que esta creación de oficinas no es homogénea, y acá tenemos muchas similitudes con el caso chileno, como lo escuchábamos previamente, porque solamente estas oficinas estructuradas se encuentran en las grandes ciudades. Las encontramos en Bogotá, que es la capital del país, en Medellín, en Cartagena, pero en los pequeños municipios este tipo de organización de tipo oficina institucionalizada no existe. Se le asigna a un funcionario o no se le asigna a nadie la función de internacionalización, y simplemente cuando llega un asunto
en ese momento se le asigna la función o la actividad específica, no la función, a un determinado funcionario. Entonces, el avance es la creación de oficinas en entidades descentralizadas, pero eso tiene una dificultad y es que no es homogéneo, y en esto tiene similitudes con el caso chileno. El segundo avance que se puede citar es el reconocimiento de la cooperación internacional como una herramienta efectiva para mejorar el cumplimiento de las funciones asignadas a las entidades territoriales. Cada vez es más común que las entidades territoriales reconozcan la importancia de la cooperación internacional, sobre todo para el ejercicio de sus funciones, o que reconozcan la importancia de internacionalización para el desarrollo de la respectiva entidad territorial a través del turismo, el intercambio de experiencias, entre otras actividades. Entonces, ese proceso de reconocimiento también se ha visto reflejado en que en los planes de gobierno, que son los planes que depositan los candidatos a gobernadores y alcaldes como programa de gobierno, cada vez es más común que se incluya dentro de este programa la internacionalización a través de la cooperación. Entonces, ese reconocimiento, ese cambio de mentalidad en cuanto al reconocimiento de la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo de las propias funciones asignadas constitucionalmente, es uno de los grandes avances que se pueden reconocer en el caso colombiano. Y finalmente, el tercer avance que se destaca es la diversificación de los mecanismos de cooperación internacional y la diversificación también de los mecanismos de internacionalización. Antes las relaciones seguían mucho la lógica de norte-sur, donde un cooperante del norte, por ejemplo, desarrollaba una obra de infraestructura en un municipio colombiano, biblioteca, era muy común, pero cada vez más la cooperación y la internacionalización en general va adoptando diferentes formas. Entonces se van a incorporar diferentes mecanismos. Ya son mucho más comunes las relaciones sur-sur, o incluso el intercambio de experiencias con ciudades del norte, pero que tienen unas características similares a una ciudad colombiana. Se me ocurre como ejemplos de la cooperación sur-sur, el caso de nuestro sistema de transporte a través de la construcción de ciclorrutas, ciclovías en la ciudad de Bogotá. Esta ha sido una iniciativa que normalmente los alcaldes de Bogotá, a través de sus oficinas de internacionalización, comparten como una experiencia exitosa dentro del proceso de desarrollo, que tiene unas implicaciones de tipo ambiental para la ciudad, de tipo en la salud de los ciudadanos. Entonces, la adopción de esta serie de nuevas formas de cooperación es, sin lugar a dudas, uno de los avances que se pueden evidenciar en el caso colombiano. Pero así como hay avances, también podemos señalar una serie de dificultades que tiene el desarrollo de la función de internacionalización. Una primera dificultad, y en esto tenemos una coincidencia con el caso chileno, es la simetría en la aplicación, es decir, la diferencia de internacionalización entre las grandes ciudades, que es donde normalmente se desarrollan en mejor medida las funciones de internacionalización, frente a el ejercicio de estas mismas funciones en pequeños municipios. Una segunda dificultad es que depende del gobernante o de la voluntariedad del gobernante de turno el impulsar o no este tipo de funciones de internacionalización. Entonces, en esto juega también un papel muy importante el creciente interés que ha tenido la cooperación, porque a pesar que dependa del gobernante de turno, sí hay esta conciencia general de la importancia de la cooperación para el desarrollo local. Cada vez va a ser mucho más común que se incluyan este tipo de actividades dentro de las primordiales en el ejercicio de las funciones. Una tercera dificultad que hemos podido evidenciar tiene que ver con la sostenibilidad de los proyectos, y algo se señalaba previamente en el caso chileno. Pero este es un problema que no solamente se presenta con relación a la cooperación en las entidades territoriales, sino es un problema de la cooperación a nivel global.
el problema de la sostenibilidad de los proyectos de cooperación. En muchos casos se entregan unos productos como resultado de un convenio de cooperación y posteriormente no se aplica, porque normalmente van asociados estos productos a los intereses de quien esté, quien sea el gobernante de turno, quien sea el director de la entidad del orden nacional en donde se ejecuta el proyecto de cooperación. Entonces, la continuidad de los proyectos y el seguimiento que se haga a los proyectos de cooperación que se ejecutan son sin lugar a dudas esenciales para que la cooperación efectivamente cumpla con sus propósitos. Si no hay una continuidad y un seguimiento a los productos, pues la cooperación se quedará, no cumplirá con los objetivos para los cuales se implementó el respectivo proyecto. Y finalmente, la última dificultad, y esto está también se mencionó previamente en el caso chileno, y con esto ya cierro esta primera intervención, es el déficit en el control de la cooperación internacional por parte de los organismos de control. Se ha entendido a veces que los recursos de cooperación o los recursos provenientes de la cooperación internacional no son recursos públicos, lo cual es una idea completamente errónea. En muchos casos los proyectos de cooperación incorporan aportes de ambas partes y es lo lógico en un país renta media alta como es el caso colombiano, donde el desarrollo de los proyectos y los convenios de cooperación normalmente implican aportes de ambas partes. Entonces, teniendo en cuenta estos aportes e incluso teniendo en cuenta el carácter público de los aportes de la otra parte, no los provenientes directamente de Colombia, es necesario fortalecer el control en la ejecución de los proyectos de cooperación en las entidades. Y esto es una dificultad que, repito, no solamente se presenta con relación a las entidades territoriales, sino es un problema con relación a la cooperación en general. Entonces, con eso cierro. Bien, muchas gracias. Egon, ¿qué podemos rescatar del caso colombiano como para la experiencia chilena? Pensaba en esto que decía Vanessa del principio de complementariedad. Al parecer no existe algo similar en Chile. ¿Cómo ves tú replicar en algo la experiencia colombiana para Chile? Bueno, primero el modelo colombiano es lo que se conoce en la literatura como un modelo regional. Constitucionalmente es un modelo unitario, la Constitución así lo reconoce, pero inmediatamente la Constitución, al decir que Colombia es un Estado unitario, republicano, pluralista, dice que le reconoce autonomía política, administrativa y fiscal a las entidades territoriales. Primera cosa. O sea, partimos ya con una definición política. Fíjate que si los gobiernos regionales acá no están reconocidos como entidad política por la Constitución, las municipalidades, la Constitución les dice que son administradores. Entonces, ni siquiera los reconoce como gobiernos locales. Entonces, el problema estructural que tiene Chile a nivel subnacional, con sus unidades subnacionales, es que efectivamente las concibe desde una lógica de administradores. Y un administrador hace lo que le dicen que haga con los recursos que le dan y no tienes que alegar. Que así son los administradores. Entonces, ahí tenemos una falla estructural. Resolviendo esa falla estructural, evidentemente que van a ser necesarias las capacidades, como señalaba Vanessa, las capacidades técnicas, las capacidades de recursos que tengan ciertos departamentos. Yo conozco mucho Medellín, me encanta la región de los Paisas, he ido mucho para allá, pero es tremendo. O sea, primero, el gobierno regional de los Paisas es increíble, o sea, es maravilloso, los diputados antioqueños tienen una visión de paradiplomacia extraordinaria. O sea, imagínate que el gobierno regional de Antioquia, el departamento de Antioquia, financia la Universidad Nacional de Antioquia. Es como que el gobierno regional de Biobío financie la U de Conce o la U del Biobío, qué sé yo, ¿entiendes? Y el rector va a los diputados antioqueños a rendirle cuenta. Entonces, la tradición regional de ciertos territorios en Colombia, evidentemente que nos lleva
años de ventaja a nosotros en Chile. Nosotros en Chile tampoco tenemos una élite regional, porque las élites, o sea, más bien, los actores políticos de regiones son subordinados a las élites políticas nacionales y algunos padecen síndrome de Estocolmo territorial. Es decir, terminan amando a el centralismo, defendiendo el centralismo y justificando el centralismo y la subordinación territorial de la cual estamos acostumbrados en Chile por más de 200 años. Entonces, es muy grande esta revolución que va a iniciar en Chile a nivel territorial, es muy grande. Por lo tanto, yo creo que estos pasos, el primer paso, ante tu pregunta, Cristian, es que de una buena vez la Constitución reconozca a las unidades subnacionales como entidades políticas. Primero. O sea, ese es el primer gran paso simbólico. Imagínate acá, en la región de Los Ríos, en la intendencia que está al frente de la plaza, el quinto piso de un mismo edificio es del gobierno interior, es decir, es del Ministerio del Interior. Y del cuarto para abajo es del gobierno regional. Fíjate que el delegado regional va a quedar, el delegado presidencial regional va a quedar en la misma silla que me senté yo, que se han sentado todos, que es la silla del poder, el quinto piso. Y el gobernador le van a buscar un sucucho en el cuarto piso. Yeah. O sea, ese símbolo es un símbolo de que efectivamente la construcción política del poder a nivel regional en Chile no existe. Lo que tenemos hoy día son líderes que viven en regiones. Sí, todos viven, no sé cuántos, son 47 diputados que viven en la región metropolitana. Los otros viven, tienen segundo domicilio, algunos son carepalo, cuando hay elecciones vienen y arriendan una casa, y la élite política regional los recibe con aplauso. Acá, a la senadora que tenemos acá, la recibimos con aplauso. Y ella es de Temuco. Arboe, en Chillán. O es de Chillán, estoy a lo mejor metiendo No, ¿te fijas? Entonces, oye, mira, el presidente Álvaro Uribe, yo no soy para nada conservador, pero es antioqueño el hombre, po. ¿O no? Vanessa, ¿me corrige? Antioqueño, pertenece a una élite regional que le hace contrapeso a los bogotanos, o bogoteños, no sé cómo será el gentilicio. Bogotanos, y a los caleños, ¿caleños? Los caleños, ¿me entiendes? Hay tradición y élite regional. Acá, Moreira, imagínate, Moreira ahora es puertomontino y defiende a Puerto Montt. Yo lo he visto como defiende con ira a Puerto Montt. Y Moreira llegó a Puerto Montt porque no le dieron el cupo en Santiago. Y las élites políticas de su partido, y esto es todos los partidos, los recibe con aplausos, los recibe con cariño. Gracias, Mesías, por venir a salvarnos y a darnos voz. Yo he escuchado eso en los partidos. Entonces, tenemos una tremenda deuda que es simbólica, es política, porque las élites políticas regionales en Chile no existen, menos una sociedad regional. Hasta ahí. Y Telsur es una basura, quiero decir eso. Gracias. Además, una empresa regional actuando como muy mal, además. Gracias, es un bonus track, ¿eh? Un bonus track. Siguiendo un poco a Vanessa y Egon, ¿cómo es lo que viene, no? Faltan liderazgos regionales, rendición de cuentas, mayor accountability, faltan normas claras, trasladar competencias. ¿Qué podemos esperar de la paradiplomacia en esta revolución en cierne que viene, ¿no? Con la constituyente y con la elección de gobernador regional? Todo eso falta. O sea, tal como lo dice Egon y comparado con lo que ya nos ha señalado la doctora Vanessa, de verdad es que todo eso nos falta. Y parte, tal como lo dijo Egon, de la concepción misma que tenemos en la Constitución respecto a lo que es nuestro Estado y que se viene replicando de constituciones anteriores. Por lo tanto, no es algo que podemos achacar a la Constitución del 80, es algo que viene desde siempre. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y es el momento ahora de cambiar. Porque además de ser el momento ahora de cambiar, es que la sociedad ha cambiado, donde no solamente la sociedad ha cambiado, sino que las necesidades hoy día son distintas a lo que ocurría en el pasado. La misma población hoy día ha aumentado en regiones.
respecto a la cantidad de gente que vivía en la región del Biobío o lo que vivía en Atacama, en el pasado. Por lo tanto, se van creando pequeñas urbes que también van teniendo necesidades propias que Santiago no las puede decidir. ¿Cómo es posible que desde Santiago determinen que tiene que haber cuarentena? No, que en Santiago decidan que nos van a dar permiso para las fiestas patrias cuando Concepción recién lo habían hecho entrar en cuarentena. Y resulta que ese permiso de fiestas patrias incluía a Concepción, que recién habíamos entrado en cuarentena, donde teníamos los niveles de contagio altísimos. Dicho de paso, eran más bajos que los que tenemos hoy día. Y sin embargo, la decisión se tomó en Santiago, en un escritorio de Santiago. Y ahí hay algo súper interesante, que como fenómeno no tiene que pasar por alto. Más allá de las disputas políticas que haya tenido en su momento el entonces intendente, estoy hablando de Sergio Yacaman dijo que no iba a aplicar la medida que el Ministerio de Salud había determinado para Concepción, que no iban a haber permisos para que nosotros pudiéramos celebrar en familia el 18 de septiembre, las fiestas nacionales, Vanessa, para que entiendas de lo que hablamos. La autoridad representante del gobierno central dijo que no se aplicaba aquí porque la realidad aquí era grave. Y sin embargo, en Santiago, en un escritorio, decidieron que aquí también nos tenían que dar ese permiso. ¿Y qué es lo que pasa? Le tiran las orejas en Santiago, públicamente en la televisión, Belolio y el ministro, no me acuerdo si era Mañalich o París en aquel momento, dicen, pero el intendente se va a retractar. Y el intendente no se retractó. No se retractó. ¿Y qué es lo que pasó? Que después de Santiago decidieron que esa medida no se iba a aplicar a las ciudades que estábamos en cuarentena. Bueno, uno se pregunta, el representante del Poder Central, que se supone que tiene que aplicar la política y la orden del Poder Central, en una situación como esta, ante una determinación como esta, o renuncia o lo echan. No hay otra opción. Siguió en su cargo. ¿Por qué? Porque era tan evidente, me carga usar el tema, el sentido común, ¿eh? Porque hay un cierto sector que utiliza sentido común para todo. Por eso yo evito utilizar sentido común. Pero era tan evidente que la medida no veía la realidad de esta ciudad y esta región, que finalmente se adoptó esa decisión sin que hubiese habido una sanción política, al menos con destitución del cargo. Y eso demuestra que Chile sencillamente cambió, que Chile necesita descentralizar el poder, que las decisiones no pueden estar todas en Santiago, porque tenemos grandes diferencias entre una región y otra, entre una localidad y otra. Y ya lo dije, la pandemia lo dejó clarísimo, clarísimo. Entonces, tenemos que avanzar en la descentralización del país. Y eso es distribuir poder. Y a las élites, sobre todo a las élites centralistas, en Santiago, o a las élites que están en nuestras regiones, pero que responden a una tradición centralista porque vienen de Santiago, no les gusta distribuir el poder. No quieren distribuir el poder, porque eso es perder poder. Y a nadie le gusta perder poder. Por lo tanto, cuando Egon habla de la figura del gobernador regional, y que este gobernador regional, además, no tiene todas las facultades que quisiéramos en las regiones, que queda esta figura del delegado presidencial, que es un híbrido que finalmente se puede transformar incluso en una cohabitación política al estilo francés, en que uno va a ser de un color político, que va a responder al órgano central, y el otro va a ser de otro color político, que va a ser justamente la oposición. Eso se llama cohabitación política. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a funcionar en la práctica eso cuando además la transferencia de competencia además quedó en manos de parte del presidente para que dicte por decreto a quiénes le va a dar más atribuciones? Entonces, eso sencillamente es hacer las cosas, entre comillas, a la chilena.
Y después vamos arreglando, como me dijo alguien una vez. Una vez yo dije en un seminario, oiga, pero esto al final va a depender, la internacionalización de las regiones, esto si no lo regulamos, si no lo arreglamos, va a quedar a la iniciativa personal de intendente, porque si es sensible al tema de la internacionalización, va a avanzar este tema. Y va a tener programas de internacionalización, políticas de internacionalización. Hoy día todas las estrategias regionales de desarrollo tienen un acápite a la internacionalización, cosa que no ocurría hace 10 años atrás. Todas tienen, más o menos desarrolladas. Dime, Cristian. Un poco pensando en cómo fue la génesis de la SUBDERE, ¿no? Que habían tres personas clave, y que Luis Guastavino, tú los conoces mejor, y Hernández Canto, que tenían esa visión, y que no está presente, y creo yo, en la Cancillería de la DICORE. O sea, exactamente, además que pasaba otra cosa. Por un lado, esta unidad que impulsó mucho la internacionalización de las regiones y que tenían súper claro que no tenían normas. De hecho, en un seminario que me invitaron justamente de la Unidad de Relaciones Internacionales a hablar de este tema, y yo dije exactamente lo mismo que estoy diciendo hoy día, que si no había una institucionalidad reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, lo que estábamos haciendo de partida era ilegal o inconstitucional. ¿Pero qué es lo que estábamos haciendo? Vista gorda. Vista gorda. O sea, en Chile decían, sí, pero Paulina, no preguntes eso, no digas eso. Y después yo dije, oye, ¿pero esto qué va a pasar? Va a pasar que si cambia el gobierno o cambia el intendente o la intendenta y tiene otra sensibilidad, esto va a morir. Entonces, ¿qué es lo que me dijo Luis Guastavino aquella vez? Que yo me ofendí, me sentí tremendamente ofendida. Y Luis Guastavino tenía toda la razón. Me dijo, se nota que eres académica y que no eres política. Porque me dice, si empezamos a buscar que los parlamentarios hoy día tomen conciencia de lo que tú estás diciendo y reformen la Constitución, reformen la ley, y esperamos eso para avanzar, no vamos a avanzar. Deja que esto avance, porque la norma tarde o temprano va a llegar. Y la norma llegó a nivel legal el año 2019 y creo que llegó el momento que llegue la norma constitucional en esta nueva constitución. Y lo que además, otra cosa que quiero agregar, que la desconfianza por parte del poder central, que se da en la literatura, aquellos que hemos estudiado la paradiplomacia, como es tu caso, Cristian, tú sabes perfectamente que la desconfianza del órgano central en relación a la internacionalización de los entes subestatales es en todos lados, no es solamente los estados unitarios. Egon hablaba del punto de vista político de esta desconfianza, pero yo les digo que a nivel académico también existe desconfianza. Cuando me invitaron a hacer este seminario, me llamaron por teléfono en la SUBDERE para preguntarme si yo sabía del tema, si yo sabía de paradiplomacia. Cuando yo dije la palabra paradiplomacia, me dicen, ¿sabes del tema? Yo me pregunto si a alguien se le ocurriría llamar a un colega mío en Santiago, de cualquiera de las universidades, sobre todo aquellas con las cuales la Universidad de Concepción se puede poner a un nivel, si los llamarían para preguntarles si saben del tema del cual van a exponer. Yo creo que no. Porque hay desconfianza de que en regiones tengamos la capacidad humana, científica, gente preparada para asumir este tipo de responsabilidades. Y les cuento, sí la tenemos. Sí existe. Habemos 3 universidades regionales, 4 universidades regionales. De hecho. Esa desconfianza e ignorancia, más que, o sea, que hay, disculpa, Cristian, pero sí, claro. No sé si será ya, Vanessa, pero acá en Chile se da que el metropolitano santiaguino es muy ignorante en general. Entonces esa ignorancia a veces llega al gobierno y evidentemente preguntan, oye, ¿sabrá esta persona que viene de no sé, de Cali, sabrá de lo que está hablando, que esto es un tema de Bogotá? Entonces, Paulina, más que claro, desconfianza, yo creo que hay algo de ignorancia también en el centro político. Bien. Así es, y lamentablemente esto se repite y es una tónica que yo decía,
cuando me empezaban a llamar por teléfono, cuando yo vivía en Bruselas y me llamaban mucho por teléfono en los medios, una vez yo dije que yo me sentía más cerca de Santiago desde Bruselas que de Concepción. Me sentía más cerca, me llamaban, me empezaron a llamar cuando yo vivía en Bruselas y no cuando yo estaba en Concepción, cuando eran temas internacionales. Y la neurona regalona es la misma, la que funciona en Bruselas que la que funciona en Concepción. Oye, pero era otro esa dato, desconfianza. anécdota. El ministro Páez permanentemente dice, para referirse a la Universidad Austral de Chile, se refiere a la Universidad de Valdivia. Es como que si acá, por ejemplo, desde hiciéramos un seminario en Valdivia y dijimos, mira, la Universidad de Macul, o la Universidad que está en San Joaquín, la universidad que está en Santiago Centro, esa universidad que hace estas cosas raras. No, esa es ignorancia, ¿no? Es la oligarquía metropolitana, santiaguina, que se para arriba y que los que andamos, los que vivimos en región andamos con short, con hawaianas, con puma, etcétera. O sea, esa es la noción. O sea, ni siquiera el trabajo. Ando con pantufla, lo reconozco. En pandemia ando con pantufla, estoy con pantufla. Pero es así, es una realidad. Yo no sé si Vanessa compartirá, pasará lo mismo, porque yo he hablado en relación a otros países, de la capital, en relación a las regiones, existe este mismo sentimiento, y que todo está en la capital, el conocimiento está en la capital, el poder político, económico, todo está en la capital, que ellos saben y que por lo tanto todo el resto tenemos que sencillamente aplicar, porque los que saben están allá, no están en las localidades. No sé si pasa lo mismo, Vanessa. Sí, bueno, Colombia, a pesar de la fórmula de centralización política, descentralización administrativa, en la práctica en Bogotá sigue habiendo tiene una preeminencia en cuanto a la toma de decisiones. Y esto en parte, en mi concepto, se debe a la ubicación en Bogotá de las principales, de todos los órganos cabeza de las ramas del poder público. Si ustedes van a Bogotá, en la Plaza de Bolívar, que es la plaza central de la ciudad, está las altas cortes, está la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Está el Congreso de la República, compuesto por Senado, que es de elección nacional, y la Cámara de Representantes, que es de elección territorial. Y está la Casa de Nariño, que es la casa del presidente. Es decir, las decisiones se toman en una cuadra. Entonces, este tipo también de forma de organizar el poder, si quienes toman las decisiones están en el centro, en muchos casos desconocen las realidades propias del resto de Colombia, que es un país grande y diverso. Sin embargo, la diferencia es con las otras grandes, y no sé si en el caso chileno pasa igual, otras grandes ciudades, de alguna forma, por el potencial ya sea económico, por la ubicación geográfica, cada vez han ganado mayor reconocimiento. El profesor Egon hacía alusión a Medellín. Medellín no es la capital del país, pero es una de las ciudades con mayor desarrollo, donde se genera gran parte del Producto Interno Bruto colombiano, porque es una ciudad industrial en términos generales. Luego está Barranquilla, donde nació Shakira, no sé si les suena, que es costa atlántica, entonces norte de Colombia. El hecho de que tengan salida al mar, la posibilidad de construcción de puertos, eso les da unas dinámicas distintas. Por ejemplo, en Barranquilla, cuando yo trabajaba en los temas de cooperación internacional, en este momento estoy más en lo legislativo. Hace algunos años fui a Barranquilla a hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos de cooperación que estaban desarrollando en la ciudad de Barranquilla. Y me llamó muchísimo la atención que la mayoría de convenios de hermandad que se desarrollaban en Barranquilla eran con otras ciudades europeas, que, si se entiende, tenían unas particularidades geográficas parecidas. Entonces, eso también es una de las ventajas que tiene la cooperación descentralizada, que permite a ciudades intermedias, como es el caso de Barranquilla, de poder relacionarse con ciudades del norte global y establecer relaciones que les permitan mejorar el ejercicio de las funciones asignadas.
En este caso, recuerdo un convenio de cooperación de hermandad, un convenio de hermandad con una ciudad alemana, donde le estaban dando cooperación de tipo técnico para la construcción de un puerto. Y esto es una realidad completamente distinta y ajena a Bogotá, que está en el centro del país. Entonces, si las ciudades, con características distintas a Bogotá no tienen la posibilidad de realizar estos acuerdos, estos acuerdos de cooperación, estos convenios, seguramente estos temas no van a ser gestionados por la capital por Bogotá, porque son completamente contrarios a la cultura y a la geografía propia de la capital del país. Entonces, eso abre y diversifica la cooperación de alguna forma. Pero sí que es cierto, y hay que reconocerlo, que Colombia sigue siendo un país muy centralista, a pesar de que cada vez hay unas ciudades principales que están emergiendo y que, por supuesto, están llamando se está cambiando de alguna forma el chip. Nosotros vamos a tener próximamente elecciones, bueno, no próximamente, para las próximas elecciones presidenciales se están gestando incluso candidaturas de exalcaldes de ciudades de Barranquilla, Medellín. Entonces, esto de alguna forma muestra como una lógica de mayor importancia de las regiones con relación al centro. Perfecto. Bien, bueno, ya son las 6:20 y vamos a ir a algunos comentarios del público, algunos saludos, ¿no? Pablo Navarro, importante discusión sobre la paradiplomacia en Chile. Saludos. Francisco Riquelme, saludos desde Chillán, excelente seminario con grandes expositores. Margarita Araya, genial iniciativa, saludos desde Concepción. Alexandra Pradenas, saludos desde Concepción. Cristóbal Bywaters, me envía sus saludos también. Saludos, Cristóbal. Saludos desde la Municipalidad de Iquique. Alejandro Álvarez, ¿no? De mi ciudad. Gracias por este tremendo panel, un tema necesario para el desarrollo regional. Andrés Q. Causa, gran conferencia. Saludos desde Francia, nos escribe Andrés Q. Valesca Benavides, excelente conferencia de expositores. Nicolás Mancini nos hace el siguiente comentario. Toda la región observa este proceso. Gracias a los oradores por compartir su visión del trasfondo del proceso de llevar la paradiplomacia a nivel de potestad constitucional en Chile, ¿no? Como bien nos ha dicho Paulina, ¿no? Hay que atreverse a descentralizar, Remy. Hugo Cautivo. Dadas las falencias del proceso descentralizador en Chile, una nueva constitución es una oportunidad para tomar otros caminos y avanzar la autonomía para las regiones, incluido el actuar internacional. Parece que hay consenso, ¿no?, en que esto tiene que llegar a un nivel constitucional. Saludos a los conferencistas. Pablo Castillo, muy buena instancia para plantearse estas verdades, que piden ser consideradas de una vez por todas en nuestra configuración como país y región. Claudia Paz Godoy, gran conferencia para un tema tan interesante. Ricardo Germán Tapia Muñoz, tremendo profesor. Un saludo desde el Maule. Ricardo Tapia, candidato constituyente por un Chile descentralizado y federal. Excelente. De nuevo, Cristóbal Bywaters. Brillantes preguntas e intervenciones. Nicolás Donque Venegas, muy interesante tema y grandes intervenciones. Concuerdo 100% con la profesora Astroza. Saludos desde Temuco. Alejandro Álvarez nos comenta, en el Magíster de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, tuvo un docente que calificaba despectivamente a la paradiplomacia como magia y humo. Sí, bueno. Somos brucos. Quimia. Son las 6:20. Vanessa, Paulina, Egon, sus palabras al cierre. Destacar eso, ¿no? Somos universidades regionales discutiendo estos temas de gran interés público. Estamos en cierne a un cambio constitucional, tenemos en cierne esta revolución que dice Egon, ¿no?, de la primera autoridad regional electa en la historia de Chile. Así que quiero pedirle sus palabras finales sobre este desafío que se nos viene.
Egon. Ok, muchas gracias. Humo se vende en todos lados. Así que, y en todas las disciplinas venden humo, en el fútbol, en todos lados. Oye, no, fuera del deseo, muchas gracias, Paulina, Cristian, Vanessa, por estar con ustedes. A Mariano le envío un abrazo. Yo creo que estamos a puerta de vivir un cambio profundo en Chile. La intensidad y la profundidad la va a dar los constituyentes. Ahí veía que había un candidato constituyente que se declaraba federal. Bueno, esa discusión que no la hemos tenido nunca, yo creo que va a marcar la profundidad y la intensidad. A mí me encanta el modelo colombiano porque efectivamente, independientemente de que tú como país seas federal o unitario, la centralización y la descentralización es un proceso que se da en cualquier definición de país. Y en Colombia a veces se da justificadamente porque hay municipios que hacen mal una atribución y competencia de salud y educación y hay que recentralizar, lo mismo que en Argentina, en Perú. Pero acá nosotros, Vanessa, estamos todavía en ciernes. Entonces, me encanta que la paradiplomacia, yo me declaro un ignorante de la paradiplomacia, Paulina, Mariano, y en todos los seminarios que he participado me he dado cuenta que está mucho más cerca de lo que creía en mi agenda de investigación. Por lo tanto, hoy día me siento parte de los paradiplomaciólogos, ¿cómo se llama? Tenemos que inventar el nombre. Sí, me puedo declarar un paradiplomático. Me encantaría ser embajador en Bariloche. Ya, entonces, no, de verdad, me siento muy, muy cómodo con ustedes porque he aprendido además mucho. Así que muchas gracias y cuando quieran podemos volver a pelar, copuchar y hablar. Muchas gracias, Egon. Paulina. Yo quiero también expresar mi gratitud. Creo que conversamos muchas cosas muy interesantes y está claro que llegó el momento de que avancemos en la descentralización, que llegó el momento que la internacionalización de las regiones o de los entes subestatales estén reconocidos en nuestra Constitución y después ya habrá un desarrollo a nivel legislativo. Estamos en un nuevo ciclo de política exterior y que por lo tanto tenemos que adaptar nuestra Constitución a ese nuevo ciclo y a estas nuevas realidades. Y en eso la internacionalización de las regiones tiene que tener un objetivo prioritario. Y ya lo dije, ese objetivo debe ser el desarrollo equitativo de los territorios. Tiene que ayudar al desarrollo de las localidades, que no se quede en la imagen de los concejales viajeros, que no se quede en los informes de Contraloría, donde hace devolver platas a aquellos que las malgastaron en viajes. Aquí el punto negro que son malas prácticas, que de una vez por todas se termine, porque finalmente en la opinión pública queda eso, no queda lo bueno que tiene la paradiplomacia, y que la paradiplomacia no es solo comercio, no es solo inversión. Además, a mí una profesora también de la Universidad de Chile en un seminario me dijo que la paradiplomacia solo servía para traer orquestas infantiles. Y eso se da no solamente en Chile, Cristian lo sabe, la paradiplomacia o la diplomacia subestatal dentro de la disciplina de las relaciones internacionales ha sido una disciplina menospreciada porque siempre ha sido la alta política, la política que se preocupaba de estudiar las potencias, que se estudiar la Guerra Fría, que estudiaba la... Bueno, y cuando uno estudiaba esta baja política, se miraba en menos. Pero resulta que esta baja política, tal como dice Egon, está mucho más cerca de la ciudadanía que esa alta política. Y es muy importante. Y me alegro que hoy día me haya encontrado con una columna de una candidata presidencial que también está hablando de paradiplomacia. Le diría que pusiera una foto, no de Santiago, sí en su columna, que pusiera una de región. Pero yo que he estudiado las campañas políticas, que me he estudiado todos los programas de las candidatas y candidatos anteriores, no nos habíamos nunca encontrado hablando tanto de la diplomacia subestatal o la internacionalización de las regiones. Y ese es un salto tremendo para aquellos que llevamos décadas estudiando este tema, como es el caso de Cristiano Bando, como es el caso de Mariano Álvarez, como es el caso de
otros que nos han adelantado en este estudio y Don que Jorge Tapia, estoy Don Jorge pensando, Tapia, tradición. estoy pensando también en Sergio Boissier, González Miranda. Sergio Boissier, estoy pensando en Sergio González, estoy pensando en tanta gente y que nuestros escritos se quedaban ahí. Y hoy día resulta que lo estamos llevando a una discusión constitucional y ojalá llegue hasta la Constitución. Así que con eso quiero cerrar esta intervención. Muchas gracias, Paulina. Vanessa. Bueno, agradecer la posibilidad de conversar con ustedes. He aprendido muchísimo de este tema, del cual llevaba ya algún tiempo alejada. Y bueno, mi reflexión final es que la Constitución como norma de normas dentro del ordenamiento es la que va a fijar la estructura y organización del Estado. Entonces, Chile está en este momento viviendo un hecho histórico y es la posibilidad de discutir sobre la forma como van a organizar el Estado. Y eso a su vez va a repercutir en el desarrollo de todas las funciones a nivel central y a nivel de entidades territoriales, incluyendo, por supuesto, la internacionalización de las entidades territoriales. Así que este es el momento de incluirlo como principio y que posteriormente a nivel legal se puedan desarrollar y cuando se llegue este momento, si así sucede, pues tener en cuenta la experiencia internacional y la misma experiencia chilena en cuanto a las dificultades de la aplicación de la cooperación en entidades territoriales, la posibilidad de incentivar su aplicación en todas las entidades, no solamente en las grandes ciudades, la posibilidad de fomentar la institucionalización de la internacionalización y que no sea un tema que dependa de la voluntariedad política del gobernante de turno, el fomentar los diversos tipos de internacionalización, que no se entienda la internacionalización solo desde el punto de vista económico, sino que hay toda una gama de actividades a partir de la cual se puede desarrollar la actividad de internacionalización de las regiones, fomentar, por supuesto, la sostenibilidad y el control de la cooperación, porque en últimas, ese es el éxito. De nada sirve que las entidades territoriales puedan desarrollar actividades de internacionalización si no hay una sostenibilidad en cuanto a los resultados que ello pueda generar. Y nada, solo agradecerles. Para mí fue un placer estar con ustedes esta tarde y les mando un saludo desde Colombia. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, entonces con esto damos término a esta interesante y fructífera tarde y los dejamos invitados para la segunda parte, el día 25, el jueves, donde estará Mariano Álvarez, Paulina Castillo y yo, y que somos más al norte, ¿no? Ahora vienen van a hablar las regiones más del norte. Así que muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Egon, Paulina, Vanessa. Nos vemos entonces el jueves. Adiós.